¿Cómo están mis amores, mi querida gente bella? Hoy he decidido, hace un tiempo que lo vengo meditando, quiero ir compartiendo la información de calidad, pero sobre todo quiero compartirles de manera espontánea todo lo que me ha llevado en este último tiempo a querer facilitarles este taller grupal del corazón creador. Eh, Quiero compartirles mi proceso, quiero compartirles claves para que ustedes vayan resonando en ustedes mismos, en ustedes mismas, que esto les sirva para su vida, para su emprendimiento. Y creo que no hay mejor labor de compartirnos a través de la experiencia y a través de recordarnos esto que somos nosotros mismos, nuestro propio maestro, nuestro propio alumno todo el tiempo, y poder compartirlo para que otras personas puedan conectar con eso que está dentro de ustedes. Así que hoy voy a compartirle esto del corazón creador. Quiero hablarles del corazón creador, del autoliderazgo, el autoliderazgo desde el amor y cómo esto nos permite emprender desde el origen que somos y desde lo nuevo. Es un proceso que vamos a ir desde lo profundo y desde la simpleza para ir comprendiéndonos en todo este camino, que es un camino nuevo, eh, porque creo que vamos teniendo distintos, o lo que a mí me parece que vamos teniendo distintos estadios de conciencia. Así que quiero empezar con algo que les quiero leer. Ayer estuve en Toro, ahí voy tomando matecitos, porque las que me conocen, en mi sesión, en mi taller, me encanta ir tomando mate. Eh, y como estamos en una charla en comunidad, quiero decirles que ayer estaba en la odontóloga y mientras esperaba encuentro un libro que se llama Hoyo, la inteligencia, la respuesta creativa a la hora. Y justo encuentro eso y era lo que yo había encontrado en mi corazón. Quiero leerle algo que me parece interesante para empezar en este compartir con ustedes. Dice, la inteligencia no es lo que piensa. Y parto de esto porque esto fue uno de mis quiebres que yo vivía hace 8 años atrás, cuando empecé este viaje de volver al corazón. Y en todo este viaje que he tenido, eh, hay momentos que me acerqué a, siempre fui emprendedora de negocios, pero he logrado hoy cada vez una comprensión más profunda a medida que yo misma voy experimentando que quiero compartirles hoy. Y desde esa instancia y desde mi pasado y de todo mi camino, como la simpleza, cuando nosotras nos dejamos atravesar por lo que nuestro ser quiere expresarse, como todo va decantando algo más simple. Uno de los interrogantes que vienen con esto, el mundo empresarial, el mundo de la forma, el mundo intelectual, el mundo del statu quo, de la metodología perfecta, de la herramienta perfecta, del emprendimiento exitoso, del logro. En este último tiempo, en estos últimos años, yo empecé a recordar lo que es la verdadera inteligencia, que no tiene nada que ver con intelecto. Y les quiero compartir esto de Osho, que viene justamente con esto que venía queriéndoles compartir a ustedes. Dice, primero, es claro que la intelectualidad no es inteligencia. Ser intelectual es ser falso, es simular inteligencia. No es real, porque no es algo tuyo, es algo prestado. La inteligencia es el crecimiento de la conciencia interna. No tiene nada que ver con los conocimientos, tiene que ver con ser meditativo.
Una persona inteligente no actúa según su experiencia pasada, actúa en el presente, no reacciona, responde. Por consiguiente, es siempre impredecible. Nunca se puede estar seguro de lo que va a aparecer. Bien, entonces, acá habla de vivir en la cabeza es estupidez y el maestro es el amo, el corazón. Y la cabeza es solo intelectual, algo intelectual, de conocimiento. Entonces, cuando la cabeza se vuelve amo y me desconecto del corazón, la elección no es tuya, es algo del pasado y es de un conocimiento prestado. Es muy profundo todo lo que dice, pero es parte de lo que yo les quiero hablar ahora. Este taller esto que para mí, más allá del taller, lo que les quiero decir que es para mí el corazón creador. En este último viaje, para mí fue muy fuerte vivirlo y atravesarlo. Hoy ya no lo es, porque es algo que se siente y a veces ponerlo en palabras es como complejo porque no hay una palabra que pueda definir, o hay ciertas cosas que se sienten que no se pueden definir porque simplemente se tienen que sentir. Pero en ese momento, cuando en ese momento, en el 2015, vamos a ponernos en el contexto de vos, que sos una mujer en ese momento, una mujer muy creadora, muy manifestadora, que te gusta lo que haces, que te gusta lo que aprendes, pero también te gusta todo lo que creas en tu vida, lo que sea que para vos sea hermoso crear. Bueno, yo en ese momento había llegado a esos 35, 34 años con todo eso manifestado. Pero siempre mis saltos, desde la niñez hasta esa época, habían sido fuertes. Mis saltos y mis procesos de volver al ser y cada vez más profundo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto que les voy a decir con esto que lo leo de hoy? Yo en ese momento, mi personaje, mi personaje de lo que yo creía que era el éxito y todo eso, cuando estuve en ese proceso, una de las cosas que empecé a darme cuenta es que yo me sentía vacía. Pero no ese vacío, de ese vacío que va a entrar lo nuevo, sino ese vacío de estar desconectado. Ahí donde viene mi viaje de volver a recordar este lenguaje del corazón creador. Esto de volver al corazón y que yo ya tenía en ese momento, había hecho la práctica de coaching, ya venía experimentándolo, pero mi ser y mi alma me querían recordar algo más profundo, que es lo que les quiero recordar hoy. Me quería recordar de que yo tenía que morir, porque el verdadero amor trae muerte, pero no la muerte como nosotras la, la, lo tenemos en cuenta, que es la eh, la muerte física, sino la muerte a ese personaje que había logrado todo eso, porque si yo lo había logrado y no había felicidad, no había amor, no había paz, que era lo que yo no sentía en ese momento, sino me había convertido en un personaje de la mujer productiva, la mujer en supervivencia, la mujer que todo lo podía y con mucha dopamina cada vez hacer, 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 hacer. En realidad, una maquinita. ¿Bien? Entonces, esa no era una creación de mi corazón. Que estaba en mi corazón, sí, pero no era una creación de mi corazón. Entonces, en ese momento me agradezco porque fui eh, muy valiente porque pude tomar las decisiones y soltar y saltar al vacío de, creo que fue una de las
de tantas decisiones, pero fue una decisión muy valiente que me tomé a mí misma para en ese momento elegirme a mí. Yo creo que es la primera vez con conciencia que me había elegido a mí, pero no a mi personaje, ¿no? Porque muchas veces yo elegí, pero elegí a mi personaje, no a mi esencia. Y ahí elegí a mi esencia. Fue una elección de morirme y decir, no me importa todo lo que para el ego voy a perder, porque en ese momento no sabía que era mi ego, pero yo sabía que tenía que seguir este llamado. Y ese llamado, al principio, fue un proceso muy, muy revelador para mí. ¿Por qué? Porque este proceso que yo les quiero decir de volver a nosotras, que hoy lo tengo más claro, fue desarmándose. Y hoy, después, en el tiempo lineal, después de haber pasado 8 años de ese proceso, me doy cuenta que eh, el regalo que yo tenía era mucho más hermoso. El regalo que me estaba trayendo la vida, yo no sabía por dónde era, pero que yo sentía que tenía esa sed de volver a sentir algo. Y ese algo era el amor. En realidad, tuve que morir a esos personajes para sentir amor. Entonces fue algo donde de mucha incertidumbre para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha intelectualidad y a esto lo ato con yo. Mis dones y esta energía que yo traía desde el corazón, yo la tapaba con toda la intelectualidad. Porque en el mundo corporativo, yo a los 21 años, cuando empiezo a asesorar a emprendedores, o sea, ahí ya tenía chicas, tenía 15 años de ser mentora, de estar en el mundo del emprendimiento, de los negocios, pero yo había perdido ese fuego amoroso que había empezado a los 21 años. Me estaba cada vez volviendo más intelectual. El personaje había comido y me había atravesado el éxito, el sistema. Entonces, uno de los síntomas que a mí me empezaron a aparecer es ese vacío, es esa eh, es eso de no poder reconocer lo simple, lo sencillo, el disfrute. Eh, es como que estaba cada vez más perdiéndome a mí misma, a mi esencia vital. ¿Y cómo se manifiesta este proceso? Con la enfermedad de la endometriosis de mi útero. Y mi útero me habló. ¿Por qué? Porque el corazón está conectado al útero. Y el útero, en ese momento yo no sabía, pero me estaba diciendo, te estás desvalorizando. Porque yo no estaba conectada con el disfrute. Lo estaba haciendo desde el deber ser. Por supuesto que tenía un montón de cosas, pero ese tema no venía desde la manifestación plena de mi corazón. Venía de estas metas que son impuestas del sistema. En ese momento yo no tenía esta claridad para esto que les estoy compartiendo. Entonces, desde ahí empecé a asumir un nuevo compromiso conmigo misma, que en momentos no fue fácil porque hoy se habla de un montón de cosas que en ese momento era como un despertar y un desorden, de saber cómo era de volver adentro, porque es más simple. Entonces, eh, fue primero destruir todas esas capas de personajes y empezar a sentir más mi esencia. Entonces, hoy, en todo este proceso, yo lo que empecé a hacer es empezar a compartir a medida que yo tenía claridad, implementaba, pasaba por el cuerpo, experimentaba, yo me preguntaba, a ver, ¿cómo creamos la vida del corazón? Porque en este sistema donde había un boom de todas cosas y metodologías también del ser, ¿qué encontraba de mí ahí? Y ir desde la simpleza, ir desde el proceso de decir, bueno, esto es simple, esto puede ser amoroso para mí, eh, y escuchar siempre mi corazón. Entonces, hoy me doy cuenta y hoy lo que les quiero compartir es que la verdadera inteligencia
está conectada con este universo que nos lleva a nuestro verdadero origen, que no es identificarnos con nada, porque cada vez que nos identificamos, nos sometemos a algo, todo el tiempo vamos a ir muriendo, porque en este plano terrenal, lo que nos lleva a recordar nuestra verdadera inteligencia es primero observar a este planeta Tierra, porque los ciclos, no el sistema, no la periferia de la Tierra, sino cómo fluye la naturaleza, cómo los animales fluyen entre ellos, cómo nosotros podemos fluir. ¿Por qué? Porque yo aprendí en ese momento que, y en este momento y todo lo que me llevó a atravesar, es que la clave está en la incertidumbre. La clave está en la incertidumbre y que no hay un camino perfecto, porque no existe un camino perfecto. Entonces, ¿qué pasa, mi querida gente? O sea, la mente todo el tiempo quiere certeza, pero la certeza se crea en el momento presente. El corazón vive en el presente y el cuerpo está conectado con el presente. Nuestra alma, que nosotros lo podemos decir, nuestro ser, viene a experimentarse y viene a experimentarse con todos estos medios. La mente no es nuestro espíritu. La mente es un medio que nos permite utilizarlo y nosotros tenemos que dirigir la mente. Eh, no somos los personajes que nos dicen la mente, pero la mente hay que aprender a dirigirla desde el corazón. La mente es un medio, como todo lo que hay en este plano, que es Dios, que es amor. Nuestro cuerpo es un medio para experimentarnos, nuestros sentidos del cuerpo es un medio para experimentarnos. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuál es el motor. Y ese ser que no podemos definir se siente en el corazón. Y no nos habla desde este lenguaje verbal. Es algo que se siente. Entonces, mientras más lo quieras expresar, menos te va a salir. A mí la palabra cuando empezó a este viaje, lo primero que aparecieron en mis sueños, por eso le digo de que nosotros, cuando el corazón es multidimensional y se conecta con los 4 elementos simultáneamente en el momento presente, todo está sucediendo en este momento, porque el tiempo lineal no existe. Entonces, en ese momento yo no sabía lo que sentía, pero mi intuición y mi instinto, que en ese momento es lo que me ayudó a volver a mí, es poder volver a recordar a través de los sueños. Yo empecé a sentir y a soñar con los delfines, y eran los delfines, sentir ese eco, y me ayudaban a abrir más mi corazón, porque en ese momento yo estaba muriendo, y morir fue doloroso para mí, doloroso porque era dejar de identificarme, entonces era duelo tras duelo, duelo tras duelo. Tuve como en ese momento 2 años de duelo para realmente decir, bueno, estoy volviendo a mí. Entonces fue un proceso donde hoy estamos en un momento distinto, donde hoy tengo más claridad y todo es más simple, pero en ese momento, recuerden, 8 años atrás, tuve que ir comprendiendo cómo esto que era morir de ser, porque eso no lo aprendí de ninguna de las carreras intelectuales, y todas las experiencias que aprendí, que no están ni buenas ni malas, fueron parte de la experiencia de mi camino, pero el detrás del mundo corporativo, el poder expresar mi esencia y decir, bueno, tener que decir que soy la consultora, que soy la coach, que soy todo esto, era como este esfuerzo que nos pone el sistema de tener que validar con títulos, con todo. Y en realidad me di cuenta que todos los procesos que yo había facilitado en ese momento estaban mis dones. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. El corazón creador nos regala esto. Cuando vos volvés a tu corazón, vas a volver
a recordarte y a sostenerte a vos misma y saber que sos lo más importante en tu vida, que sos vos, pero no desde un concepto de soberbia, sino de darte cuenta de que tenemos que tomar nuestra vida desde el presente y vivirla. Y yo en ese momento tenía mucho miedo a ser, porque ese miedo a ser, mi ser, en el sistema donde yo me, emprendedor y esto, no encontraba ese espacio. Yo expresaba mi ser, pero el definirme siempre requería de poner los títulos, o poner mis logros, o poner esto, y eso nos limita a la hora de ser una conversación y un compartir genuino. ¿Bien? Eso también nos desidentifica, nos condiciona. Porque los dones son un regalo que nosotros ya traemos del origen. Entonces, nosotros ya somos ricos de naturaleza, ya somos inteligentes. Y si vos querés recordarte ahí, es volver a tu corazón. Y si vos volvés a tu corazón, tu ser, que es el hacer, pero recuerden, es hacer, es hacia adentro y ser, o sea, expresar mi ser. Esa expresión que vos vas a expresar va a venir de la intención más fuerte del universo que tiene que ver del amor. Entonces, ese amor que no es un amor romántico, no es un amor que se puede identificar, no es un amor que tiene un lenguaje. El lenguaje aprendido del sistema es otro, pero es lo vivo, lo que vos sentís en el presente. Y eso no es algo que se puede describir. ¿Se expresa o no se expresa? Por eso es más simple. Cada vez que queremos definirnos, en realidad estamos matándonos a nosotros mismos por una forma simbólica porque estamos queriendo de justificar o comprender o entender esto. Sí podemos tener una comprensión más suave y un orden, pero para entrenar o para dirigir nuestra mente. Pero el sentir que nosotros tenemos a través del corazón es como un recurso más telepático. Eh, ¿Y qué significa la telepatía? Eh, es esto que ustedes, yo siento que todos ustedes lo han sentido, es ese instinto y esa intuición donde ustedes cuando dejan de este ruido, empiezan a sentir primero, a sentirse ustedes mismos hacia adentro, su corazón, sentir su casa, sentir sus espacios. Todo nos está hablando a través todo el tiempo, pero es telepáticamente. Y esa es la conexión con todo. Después necesitamos ponerle como esto, como la palabra, pero es una palabra que ordena y es cada vez una palabra más simple. Yo le puedo describir un montón de cosas, pero la palabra viva es la palabra que sana. Y va más allá de un mantra o de algo, es algo que vos tenés que empezar a decodificar. Por eso todo esto, en un sistema donde te dicen de que no está en contra de nosotros, pero este sistema donde tenemos que darnos cuenta que es puramente, que está automatizado, que tiene que ver con la productividad, emprender desde el corazón es muy complejo. Entonces, en todo este proceso de los 8 años, lo que yo me puse a practicar conmigo misma para ser fiel a este llamado es ser fiel de cómo yo podía ser libre, independiente, emprender mis emprendimientos, eh, pero atravesada por todas las dimensiones de mi vida desde este corazón creador. En realidad, no hay un camino lineal, porque no hay un camino lineal, pero sí recordé algo y es lo que les quiero decir en este momento, que tiene que ver con mi don. Es el autoliderazgo, es volver a tomar el, el timón, así como sostuvimos un montón de tiempo el personaje, es sostenernos en el amor del corazón, es sostenernos en la vida. Entonces,
yo me di cuenta que en estos últimos 8 años, mi clave en todo lo que facilitaba es, yo de chica fui muy autodidacta, por más que nunca me costó estudiar, por eso lo intelectual no me costaba, pero me di cuenta ahora, en estos últimos 8 años. ¿Y qué me pasaba a mí? Yo iba a la escuela y yo quería estar en la clase en vivo, porque después no me gustaba, me daba mucha pereza volver a leer y releer y releer, porque ahora entiendo por qué a mi niña, a mi adolescente le daba pereza todo eso. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la experiencia viva, el presente. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo en ese momento no era consciente. Escuchaba, tomaba nota y después repasaba, porque si no todo eso me aburría. Entonces, en la vida, cuando vos analizás mucho, cuando vos tenés que esto, te lleva al parar, cada vez te desconectas más de vos, cada vez te desconectas más de vos, porque no es lo mismo el discernimiento del corazón, dejar que se revele lo que requerís, que querer tener la razón o querer recibir la información de algo que vos ya sentís. Entonces, lo que vi, que desde chica yo fui muy autodidacta. Denme un segundo que dejé la cocina prendida, que la apago y vuelvo a compartir. Acá estoy de nuevo. Fue muy autodidacta. Entonces, esta habilidad es inherente al corazón. Nosotros somos seres autodidactas. ¿Y qué es autodidacta? Todo esto que tiene que ver con el arte. Y el arte puede ser en los números, puede ser en crear casas, pueden ser en comprender, en hacer obras artísticas, en cocinar. Por eso tenemos que recuperar el arte. El arte, recuerden que todo lo que fue automatizado vino de la era industrial. Entonces, nosotros no somos una máquina. Tenemos que recuperar el arte de cuando éramos niños, que ese lenguaje lo teníamos de niñas o de niños, y yo era muy autodidacta. Todo lo que a mí me interesaba, yo lo observaba y lo practicaba y lo podía aplicar. Y siempre de niña tenía como un gran llamado, y más cuando fui adolescente, a entender el universo, a entender cómo es esto, cómo es Dios, cómo es el amor, cómo es esto que la gente, ¿por qué tenemos que sufrir? Yo de niña siempre me cuestionaba y me hacía preguntas. Entonces, siento que ese es el don que tengo de vivir un viaje muy solitario, porque en mi caso siempre fue muy disruptiva, de seguir distintos caminos, experimentar, entender la ciencia, entender, integrar todas las partes. Y eso me ha llevado hasta hoy, darme cuenta que estoy tan viva y tan escuchando mi corazón que cuando una persona se presenta frente mío, puedo telepáticamente sentir lo que su alma dice y poder hacerle la pregunta, poder conectar con ellos y desde otro empezar a hacer ese insight que yo lo hice de chica. En un principio, enseñando a los emprendedores esta herramienta que era crear planes de negocio, después las mentorías, los coaches, el equipo de alto desempeño, pero en realidad era eso. Entonces, me di cuenta que la clave es que vos te sepas autoliderar. Pero hay una magia que les quiero regalar, que la tienen que sentir, y ese es mi llamado a la hora de compartir este taller del corazón creador. Afirmar que tu corazón es creador, que vos reafirmes y que le vuelvas a dar vida y amor, a darte cuenta que ahí tenés todo, que ya sos todo, y que vos sos auténtica y que sos única, y lo único que querés con todo lo que te está pasando, ese ruido y todo lo que te duele y todo lo que sufrís, es porque no estás dejando expresarte. Tenés ahí atornillado a esa fuerza amorosa tu ser que quiere salir. Entonces, eso que quiere salir, que es el ser ahí conectado,
tiene dos formas de expresarse, que tienen que ver con esas formas que tienen que ver con la energía, que le podemos decir femenina, que es la receptiva, que recepta este amor, y la energía masculina que hace. Pero esa energía masculina que hace, que nosotros la tenemos como internalizada, como tiene que ser de esta forma, tengo que producir una estructura de tal a hora, les quiero hacer más simple. La energía masculina es la acción que da estructura, forma y materialización, pero es una estructura flexible y es una estructura que va mutando en la naturaleza, porque la naturaleza tenemos todos ritmos en el día, nosotros también, porque nosotros no es que estamos fuera de este entorno, estamos en este entorno, en este presente, y todo esto nos está atravesando. Entonces, eh, lo que aprendí en este proceso es poder fluir en mis dos energías y empezar a darle forma a los distintos ciclos que mi alma me está llevando a expresar para que cada vez sea más mi ser. Entonces, una de las claves que empecé a darme cuenta, y fue estos últimos casi 2 años, cuando de la ciudad me fui a las Rabonas, a plena naturaleza, es darme cuenta que la abundancia de la vida circular, que es el amor, y en este caso le hablo a las mujeres, ahí empecé a recordar cuáles eran los verdaderos ciclos, cuáles son los ciclos que nosotros, que nuestro cuerpo pasa, y cómo esos ciclos, primavera, verano, invierno, y los ciclos biológicos de los hombres y de las mujeres son distintos. Entonces, este medio, a la hora de hacer, a la hora de materializar, hombres y mujeres tenemos vehículos distintos. Y eso, encontrar, volver a esta inteligencia real, que es la natural, la que ya tenemos, hace de que podamos encarnar esa abundancia que ya somos. Pero eso no tiene que ver con el tener, con la cantidad de cuentas que tengo en el banco, no tiene que ver con el tener. Define quién soy. Entonces, a partir de eso, todo lo que yo materialice, la cuenta bancaria, mi salud, en las relaciones que tenga, los viajes que quiera hacer, es algo que yo creé desde adentro. No es una manifestación donde tengo que correr a hacer algo para eso. Es hacer desde la coherencia de esto que yo ya siento. Por eso, a mí me pasó que en todos estos procesos aprendí todo lo que era, he tomado cursos de herramientas de manifestación y todo esto, y no me resultaba, no me resultaba. He practicado de todo y comprendí que, claro, no es por ahí. Y mi ser me empezó a mostrar de que, de que lo que está, cuando yo conecto con mi útero, mi corazón, y descubro lo que hay adentro y lo que ya eh, ser quiere crear y quiere manifestar afuera, eso se expresa. Y el universo me va acompañando. Y me empezó a recordar, cuando yo me entregué a recibir la información, me empezó a recordar todas esas veces que eh, yo en mi camino, eh, esto me había sucedido, pero no lo podía descifrar. Entonces, cuando yo me ponía metodológica, estructurada, rígida, ahí hay control y miedo, y estaba esperando un resultado, estaba dando para recibir. En realidad, cuando vos sos recíproca con vos misma internamente y reconoces verdaderamente que no es un deseo de la mente, sino es un deseo de expresarte porque estás conectada con la vida, que tenés tanta gana de dar eso, que lo das porque está dentro tuyo. Entonces, esa reciprocidad viene de la misma vida. Entonces, ahí esto que una terapeuta me enseñó, el campo cuántico,
cuando ella me decía el campo cuántico, vos haces el 51 y el 49%, ahí empecé a comprender esta danza de la vida, que es, yo me manifiesto y la vida me va devolviendo, pero no como yo quiero, sino la vida se va presentando en ese ciclo y en ese rumbo. Bien, entonces entrar en una danza totalmente distinta a la intelectual, a la mental. Entonces el corazón cuando dirige la mente, la intención y la atención dirige la atención en el momento presente, en poder expresar y en poder amorosamente dirigir nuestra mente en pos de eso que quiero experimentar en el presente. Porque cada día es nuevo y cada día sos nuevo. ¿Bien? Entonces, ahí me sale la maestra. Tengo este coso del día en todo el tiempo. Así que bueno, les quiero decir que este taller del corazón creador tiene que ver con este don. Quiero compartirles esto que aplico para mí a ustedes. Y en esta oportunidad va a ser para mujeres, pero la próxima, la idea es hacerla para los hombres. Quiero que compartamos entre todas un proceso con herramientas de autoliderazgo para que ustedes recuerden lo que es el corazón creador, puedan emprender sus emprendimientos, pero recorriendo la abundancia de todas las dimensiones de su vida, puedan dar orden, claridad, eh, y puedan entender sus ciclos, puedan tener herramientas donde estén conectados con sus cuatro elementos. Quiero compartirles todo lo que aplico para que ustedes crean su propio éxito y su propio camino, que no es igual al mío, ni el de María, ni el de ninguno. Lo peor que pueden hacer es compararse y no escuchar su propio llamado. Y seguir metodología. No hay, el método lo vas a tener que crear vos. Y no hay un método. En realidad, eh, tu estructura la vas creando en base a la intención que vas haciendo en tus distintos ciclos. Y es algo que no hay una regla, sino es volver a recuperar esa sabiduría. Y lo que les quiero entregar y compartir son herramientas para que ustedes autolideren, para que podamos crear en este 2026 esta nueva forma de relacionarnos con nosotras mismas, con nuestros emprendimientos, con todas las dimensiones de tu vida, con el dinero, con todo, porque vinimos a expresarnos, así como usamos este medio para experimentarnos, nos experimentamos en el amor de la pareja, la familia, en los animales, en la naturaleza. Entonces, ¿cómo expresar y encarnar esta abundancia? Y que a veces, ¿por qué les quiero entregar esto a las emprendedoras? Porque el mundo emprendedor es uno de los mundos más automatizados y muchas mujeres que son independientes o líderes o profesionales, hay tanta, eh, mientras más corporativo y mientras más hay mente, más desconexión del corazón. Y en este mundo hay como más pragmático, en el mundo de lo intelectual hay más desconexión. A veces en el arte se deja hacer eso. Entonces, es poder darle el lugar al corazón y a tu ser que corresponden en tu vida, por darte el lugar y poder seguir tus propias reglas en este mundo y poder vivir tu propia prosperidad y abundancia y poder experimentar y honrar tu vida en este plano terreno, pero dándole origen a tu propio origen que es tu propio lenguaje del corazón. Entonces, es llevar al amor, el amor que es la esencia del origen, al mundo de los negocios, a toda tu área de tu vida. Entonces, tener ese equilibrio y esa armonía. ¿Por qué? Porque fue una de mis preguntas más claves en ese momento, en el 2015. ¿Ya? ¿Cómo hago para
para tener todo este equilibrio con todo esto que me exige esto? ¿Cómo hago para ser yo misma? No me quiero ir por lugares donde me llevan a cosas que no tienen nada que ver conmigo, o me desintegran, o pierdo o abuso de mi energía, de mi corporalidad, y salgo de mi inteligencia natural. Entonces, todas esas herramientas las vamos a aplicar en este taller que empieza, lo quiero dar totalmente en vivo, que empieza este 7 de enero, va a quedar todo grabado, vamos a tener material que va a quedar todo este taller grabado. Así que las que sientan de querer activar y recordar su corazón creador, que quieran usar quiero compartirles estas herramientas de autoliderazgo de estos últimos 8 años para que emprendan no solamente su emprendimiento y su vida. Me escriben a noeliacibrón.info@gmail y les paso el programa. Así que les voy a ir compartiendo cosas. Sé que a lo mejor me fui por la rama, pero estoy en esta práctica de que empezar a compartirme sin tanta forma, sino siendo más espontánea e ir diciéndoles lo que voy sintiendo. Les dejo un abrazo a todas y espero que estas palabras le hayan hecho mucho sentido.